¿Acaso Cristo es diferente hoy que en los primeros años del cristianismo? ¿Acaso sus promesas no son válidas para hoy? Él dijo: he venido a prender fuego a la tierra y cómo me gustaría que estuviera ardiendo. Ese fuego permitió a los primeros cristianos cambiar el mundo. Ese fuego que era vital entonces y sin embargo ahora ha pasado a ser desconocido. Si te quedas, no solo descubrirás qué fuego es, sino cómo puede ser inflamado en él. Nos vamos a situar en el domingo de resurrección, cuando el Señor se aparece en el cenáculo y les dice a todos los apóstoles: recibid el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? El Señor se aparece, les da el Espíritu Santo, sopla sobre ellos, infunde el Espíritu Santo. ¿Y qué ocurre? Pues todo sigue igual. Luego Jesús desaparece y ellos continúan exactamente igual. No ha habido ningún cambio en ellos a pesar de haber recibido el Espíritu Santo. ¿Y eso nos recuerda nada? Nosotros hemos sido bautizados, hemos sido confirmados y en la confirmación quizá alguna cosilla se nota, pero seguimos igual. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues vamos a entrar en eso. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, nos dice el Señor: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos. ¿Qué ocurre? Pues que el Señor, ¿de qué está hablando? Él está diciendo que seréis bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo para el pueblo de Israel era un bautismo de inmersión. O sea, el Señor les está diciendo: vais a ser inmergidos en el Espíritu Santo. Y eso es lo que tiene lugar en Pentecostés. En Pentecostés están orando en el cenáculo, llevan ya 10 días orando en el cenáculo con María, con los discípulos, y están todos unidos en oración. Yo me imagino a la Virgen María orando desde lo más profundo del corazón para que esa promesa pues esa promesa tuviera lugar de una manera impresionante, de una manera espectacular, porque ella, que era la madre del Señor, ella, la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, sabía muy bien qué es lo que habría, ¿eh? Y sus ruegos seguro que serían impresionantes. Y menudos ruegos debían ser, porque después de haber pasado todo lo que ella había pasado en la pasión de su hijo, todos esos sufrimientos, todo eso lo podía poner ella delante de Dios, ¿no? Entonces, en Hechos de los Apóstoles se nos dice: todos perseveraban en oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, Claro, ¿qué es lo que dice aquí perseveraban? O sea, la palabra perseverar es una palabra que está puesta de una manera muy insistente a lo largo del Evangelio. Si os acordáis, en la parábola de la vid y el sarmiento, o los sarmientos, ahí sale 12 veces o más en un trocito pequeñito de texto. Es impresionante. O sea, el valor de la perseverancia para el Señor es brutal. ¿Y qué pasa? Pues que llega el Espíritu Santo y produce ahí una revolución. O sea, esos apóstoles que están muertos de miedo salen y empiezan a predicar y empiezan a declarar que Jesucristo ha resucitado.
Y eso es algo impresionante porque ellos se jugaban la piel. Y no solo salen con esa valentía, sino con ese don especial para hablar. Un pescador, San Pedro, que era un hombre pues muy poco cultivado, habla de una manera como un gran orador, y es que ahí está el Espíritu Santo hablando en él. ¿Qué pasa? Que el Espíritu Santo les ha llenado de sus dones, el don de sabiduría, los ha llenado, del don de ciencia, de todos los dones, del don de entendimiento, o sea, están totalmente transformados y pierden el miedo y están dispuestos a pasar por lo que sea, pero ellos están allí dando testimonio. Y la consecuencia de eso es impresionante porque habían 17 nacionalidades diferentes, según las que aparecen pues mencionadas en Hechos de los Apóstoles. Si yo no he contado mal, salen 17, quién sabe, a lo mejor incluso eran más, y todo el mundo está escuchando a los apóstoles como si hablaran en su propia lengua. Esto es impresionante. ¿Y qué pasa? Que estos apóstoles que ahora tienen una personalidad tremendamente atrayente, que se han vuelto unas personas nuevas, están produciendo conversiones masivas. O sea, de una tacada en Pentecostés se convirtieron 3.000 hombres. O sea, sin contar mujeres, 3.000 hombres, es una brutalidad. Y días más tarde, en otra predicación que hacen, se convierten de una tacada a 5.000. O sea, es que es impresionante, ¿no? Tienen un ánimo tremendo y cobran conciencia de su nada. Y dirán, bueno, ¿y esta de dónde saca esto? Pues eso sale como consecuencia de la manera que tienen de hacer los apóstoles y los discípulos a partir de la llegada del Espíritu Santo. Nada hacen sin el Espíritu Santo. O sea, ellos cambian totalmente su forma de hacer y de obrar. Bien, pues ahora nos vamos a situar un momentito en la última cena y vamos a ver con detalle unas palabras que dice el Señor. Les dice, esto está recogido en el capítulo 14 de San Juan, los versículos del 15 al 26. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Vamos a hacer un pequeño parón aquí. ¿Qué estamos diciendo? Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea, el Señor aquí nos está refiriendo a los mandamientos en general, se está refiriendo a sus mandamientos. ¿Y qué diferencia hay entre sus mandamientos y los mandamientos? Los mandamientos son los mandamientos del Sinaí, los mandamientos de la ley. Pero el Señor lo que vino fue a perfeccionar la ley. Los mandamientos de Jesús no son los mandamientos de la ley. Es toda la predicación de Cristo la que está conteniendo esos mandamientos. Entonces, Él está diciendo aquí que pedirá al Padre otro Paráclito para aquellos que cumplan sus mandamientos, no los mandamientos. O sea, está pidiendo más. ¿De acuerdo? Y dice, para que esté con vosotros para siempre. O sea, el Paráclito nos tiene que acompañar a lo largo de toda la vida. Y
¿Quién es el Paráclito? ¿Por qué habla el Señor del Paráclito? El Paráclito era un tipo de abogado muy especial. Era un abogado que se ponía al lado de su defendido y le iba chivando en cada momento qué es lo que tenía que hacer para su defensa. Entonces, esto va a hacer el Espíritu Santo en nosotros si nos abrimos, si le dejamos, si cumplimos esos mandamientos de Jesús. Es decir, que nos va a conducir a lo largo de nuestra vida, nos va a ir mostrando y diciendo pues todo aquello que nos conviene para crecer en vida interior. Y dice algo muy importante, dice el Espíritu de la verdad, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Cristo, Cristo es camino, verdad y vida, y dice a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, es decir, todas aquellas personas que viven para el mundo, para lo material, para ganar dinero, para, digamos, vivir bien, para demostrar, para toda la gente esta que le gusta vivir, pues, para ser valorada, para ser tenida en cuenta, esta gente, pues bueno, que vive muy apegada al mundo, en todo lo que el mundo ofrece, pues esa gente ni ve ni conoce el Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque el apego al mundo material da ceguera interior, ceguera en lo que es espiritual. Y entonces no pueden percibir el Espíritu. ¿De acuerdo? Y sigue diciendo, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis. Porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Es decir, el Señor nos dice que va a volver a nosotros, que el mundo no le va a ver, pero vosotros me veréis. Y decís, bueno, esto se está refiriendo a que cuando Él resucita, le ven aquellos a los que Él se muestra, pero los otros no. Pero esto es extensivo a nosotros. La persona que vive abierta al Espíritu de Dios, la persona que digamos que está dentro de esos de esas condiciones que le está poniendo, en definitiva, esa persona vive interiormente al Señor, le ve, entre comillas, o sea, le percibe, ¿de acuerdo? Y dice, porque yo vivo y también vosotros viviréis. ¿Qué pasa? ¿Que no estaban vivos los apóstoles? Estaban bien vivos. Pero el Señor, ¿a qué se está refiriendo? A la vida en el Espíritu. ¿De acuerdo? Y dice, aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Por qué? Pues porque va a haber esa percepción que el mundo no puede tener. ¿De acuerdo? Entonces, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, el que vive con amor, con cariño esos mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Clarito, meridiano. Y me manifestaré a él. ¿Cómo se manifiesta el Señor a nosotros? Por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene
una función, por decirlo de alguna manera, que es la de comunicarnos al Padre y al Hijo. Es el que nos comunica. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podríamos tener ningún acceso a Dios, ¿eh? Entonces, aquí nos está diciendo esto, que el Señor se va a manifestar en nosotros. Y esa manifestación en nosotros va a ser a través del Espíritu Santo, porque todos sabemos que Dios habla a nuestro corazón, que el Señor habla a nuestro corazón, pero nuestro corazón ha de estar abierto para poder escuchar, ha de haber un silencio interior para poder escuchar la voz de Dios, porque esta voz de Dios se produce. Entonces, sigue diciendo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. Es decir, el Señor se va a ir, pero nos va a dejar en manos del Espíritu Santo. Va a ser el Espíritu Santo el que va a obrar la santidad, que es la tercera obra de la Trinidad, y es el que va a obrar la santidad en nosotros. ¿De acuerdo? Pues el Espíritu Santo, como hemos dicho, es el amor del Padre y el Hijo, es decir, en la Trinidad el Padre genera al Hijo, engendra al Hijo, donándose por completo al Hijo. Lo único que no le dona es la paternidad, pero es una donación completa de su ser. Por eso el Señor nos dice, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, el Hijo, ¿qué es lo que hace? El Hijo tiene un movimiento que es de acogida y al mismo tiempo de entrega. Y como se entrega el Hijo al Padre, llevando a cabo las obras que el Padre quiere. De hecho, la creación está ejecutada por el Hijo, está ejecutada por la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que en esos movimientos de ambos es donde se genera el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Y ese Espíritu Santo es el Espíritu vivificador, es el Espíritu de vida, es el Espíritu santificador, es el que obra la santificación de las almas. En la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, nos dice: Dios ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. O sea, aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo va a ser el que va a obrar la santificación de nuestras almas. Y en la primera de Corintios, el capítulo 12, versículo 3, nos dice: nadie puede decir Jesús es el Señor sino con el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que el Espíritu Santo en nuestra vida tiene un papel que es clave, que es fundamental, porque nos transforma a través de sus dones. ¿De acuerdo? Se le conoce en su simbología, lo encontramos de múltiples maneras, desde el agua, el fuego, el viento, la brisa, la luz, la paloma, el óleo del Espíritu Santo es la unción, y el dedo de Dios también. Y recordaros que el Señor nos dijo algo importante, y es: he venido a traer fuego sobre la tierra, y cuánto desearía ya que estuviera ardiendo. Es decir,
he venido a traer el Espíritu Santo para que todos estéis llenos del Espíritu Santo. Quiero que todos estéis ardiendo, que todos seáis amor. Entonces, como hemos dicho, esa llegada del Espíritu Santo, esa inmersión del Espíritu Santo, lo que produce es unas maneras de hacer muy diferentes, y eso lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, en Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Es decir, el Espíritu Santo viene a ayudarnos en todo, incluso en ponernos en nuestra boca la oración cuando nosotros no sabemos cómo orar. ¿Y qué pasa? Pues que el Espíritu Santo ora dentro de nosotros. A veces, a lo mejor, incluso os podéis encontrar que un día os encontréis que estáis invocando al Espíritu Santo y decís, pero yo no soy consciente y me estoy dando cuenta que interiormente voy invocando al Espíritu Santo. Eso ocurre a veces. Entonces, en Hechos 13 nos dice, y aquí esto es una característica de esas maneras diferentes de hacer, dice lo siguiente. Dice, mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Esto hay que leerlo un poquito bien. Es decir, ellos están orando al Espíritu Santo con tanto ardor que ellos sienten la presencia del Espíritu Santo, y no solamente la sienten, sino que el Espíritu Santo les manifiesta que quiere que Bernabé y Saulo sean separados para esa obra a la cual les ha llamado. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? No cogen y los envían, no. Vuelven a ayunar, a orar, y luego de haber hecho eso, les imponen las manos y los envían. Es decir, la oración está formando parte de todo en su vida y es troncal. O sea, hacen las cosas siempre orando y con una oración intensa que va acompañada del sacrificio. Porque la palabra ayuno puede ser de comida, pero no necesariamente tiene que ser de comida. El ayuno puede ser de muchas cosas diferentes. Hoy en día precisamente necesitamos ayunar de muchísimas cosas porque estamos apegados a todo. Entonces, aquí tenemos otro momento en el cual en Hechos 15:28 nos dice: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las indispensables. Es decir, todo lo hacen con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha pasado a ser su consejero, su maestro, su guía, todo. Esas primeras comunidades eran comunidades que vivían unidas al Espíritu Santo de una manera impresionante. Pero ¿qué ha pasado en la historia? Es una triste realidad. O sea, ellos pasaron una época de persecución tremenda y mientras tanto
la vivencia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, el recurrir al Espíritu Santo era una constante. Terminaron las persecuciones y entonces ya no había esa necesidad tan acuciante y se empezó a relajar la cosa. Y de ser el centro, pasó a ser el gran olvidado. Pero del gran olvidado, en estos momentos, ha pasado a ser el gran desconocido para la mayoría de la Iglesia. La Iglesia no es consciente del poder y la fuerza transformadora que tiene el Espíritu Santo. Y no se acude al Espíritu Santo. O sea, se da por supuesto que el Espíritu Santo ya actúa y no se acude a él cuando tenemos en el Evangelio, no me quiero equivocar, pero yo diría que es en Lucas, que tenemos una promesa que es impresionante. ¿Cuánto más dará el Padre, el Espíritu Santo, a aquellos que se lo pidan? Es decir, es una promesa que no está condicionada a nada. Pides el Espíritu Santo y te dan el Espíritu Santo. Pero entonces aquí lo que nos toca es andar pidiendo el Espíritu Santo constantemente y procurar hacerlo todo con él. Quiero comentar también una cosa que es interesante, y es que en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles se nos explica cómo se produce un segundo Pentecostés. Y vamos a ver lo que está ocurriendo aquí. O sea, nos situamos en un momento en el que Juan y Pedro han sido apresados y está la iglesia orando, 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 orando. Y llega un momento que dice, porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías determinado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Y dice, acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Eso lo encontramos en Hechos 4, versículos del 27 al 31. Entonces, aquí hay una cosa muy importante a subrayar, y es que a pesar de que son perseguidos, de que Juan y Pedro han sido apresados, ellos están orando, pero no están orando pidiendo protección, pidiendo que Pedro y Juan que vengan ya, desesperados de miedo. No, es que lo que están pidiendo es concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía. O sea, ellos están enfocados totalmente hacia Dios, totalmente. Ellos se olvidan de sí mismos y solamente están pensando en llevar la palabra de Dios a los demás. O sea, hay una rectitud de intención absoluta. ¿Y qué pasa? Pues Dios actúa en consecuencia y vuelve a derramarse el Espíritu Santo de una manera impresionante. Entonces, esto nos tendría que hacer ver claramente que ese Pentecostés no ha sido una cosa que ocurrió y se acabó,
Pentecostés, ese descendimiento impresionante del Espíritu Santo, se produce cuando las circunstancias se repiten. La renovación carismática, sin ir más lejos, es testigo de esto. Y realmente es impresionante lo que es capaz de hacer el Espíritu Santo cuando uno se abre a él. ¿Y qué es lo que se necesita para que esa fuerza de lo alto se derrame, para que esa fuerza de lo alto entre en nosotros? Pues tiene que haber corazones humildes. Hemos de ser conscientes de que nosotros no podemos sin Dios, que tenemos que recurrir a Él y tenemos que pedir ese Espíritu Santo, ¿no? Pero desde esa humildad, porque yo muchas veces he visto, a veces a lo mejor en alabanzas o así que se hace por ahí, que hay gente que se pone a pedir el Espíritu Santo con exigencia, con unos modos que dices, pero tú te das cuenta de a quién te estás dirigiendo y de quién eres. Nosotros somos criaturas y Dios es Dios. Y aunque pueda haber una confianza total por el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, eso no quita que nosotros somos una criatura y Dios es Dios. Entonces, lo que es la rectitud de intención es fundamental, y eso es algo que suele faltar frecuentemente. Entonces, en Primera de Corintios, el capítulo 2, versículo 10, nos dice el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios, es decir, que Dios enseguida ve nuestra intención, si es recta o no es recta. Por tanto, ahí cada uno de nosotros nos hemos de examinar para ver qué es lo que nos falta y lo que hemos de, digamos, replantearnos. Hay una cosa que es fundamental y de la cual se habla poco, y es la necesidad de oración diaria. Nos hemos de acordar que el Señor, siendo quien era, siendo Dios, siendo hombre, siendo Dios, dice el Evangelio que se retiraba a los lugares solitarios para orar. Alejarse de lo que es el mundo es primordial. Esa oración diaria es imprescindible. Y no es una oración diaria que pueda ser 10 minutillos, un cuartito de hora, no. O sea, nos hemos de plantear que si queremos conocer a alguien, hemos de tener contacto con él suficiente para conocerlo. Cuanto más deseas conocer a una persona, más tiempo le dedicas. Y si no, los que tienen novio o novia o los casados, pues bueno, pueden hacer memoria de cuando conocieron a su pareja, si le dedicaban tiempo o no le dedicaban tiempo. Pues en esto es igual. Porque es que además el Espíritu Santo trabaja en el silencio y la quietud. Entonces, cuando uno está orando y llega a ese punto de una paz profunda y tal, ahí trabaja el Espíritu Santo en nuestra alma. Ahí es donde Él hace. Y por tanto es muy importante la oración. ¿De acuerdo? También hemos de tener en cuenta lo que decíamos antes, y es que el Espíritu Santo tiene digamos que una preferencia para derramarse con fuerza en oración en comunidad, pero no cualquier oración.
tiene que ser una oración de gente que realmente esté orando de corazón y con rectitud de intención. O sea, una comunidad que se ponga a orar pues a base de recitaciones, poca cosa, ¿de acuerdo? Y después es imprescindible la lectura de la palabra de Dios, la lectura y la meditación. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es Cristo. Cristo es la palabra. Entonces, pues bueno, la lectura de la palabra de Dios es importante. Si se tienen en cuenta esas cosas, el Espíritu Santo va orando, va orando, va orando. Entonces, a mí me gustaría ahora hablar en un momento de un encuentro importante que tiene el Señor. Ese encuentro lo tiene con Nicodemo y ahí le dice unas palabras enigmáticas que vamos a descifrar. Y son las siguientes. Dice, en verdad te digo, eso está recogido en el capítulo 3 de San Juan, versículos del 5 al 8. Dice, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí nos vamos a parar un segundo. Dice, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿De qué reino está hablando el Señor? No está hablando del cielo, de cuando nos vayamos al cielo después de muertos. No, está hablando del reino de Dios, que es ese reino que está dentro de nosotros. El Señor lo dice claramente a Pilato, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Y luego tenemos otro pasaje en el cual ahora mismo no recuerdo la cita, pero dice, el reino de vosotros está en medio de vosotros, eso lo dicen algunas traducciones, pero la traducción que es, digamos, respetuosa con los originales dice el reino el reino está dentro de vosotros, no en medio, sino dentro. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Del agua, ¿por qué? Porque el agua es purificadora, el agua limpia. Y del Espíritu, ¿por qué? Estamos hablando del Espíritu Santo, Espíritu con mayúsculas. Eso es imagen del bautismo, porque en el bautismo derraman agua sobre nosotros, pero de hecho el Señor está hablando de la limpieza de corazón, y del Espíritu. Dice, no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, ese reino de Dios interior es un reino que aquellos que no son limpios de corazón no lo tienen. Más bien, si lo tienen cerrado y no le dejan entrar al reino. ¿De acuerdo? Y continúa diciendo, lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Es decir, las personas que viven en lo mundano, en el mundo, en el día a día, en lo material, viven en lo material, no sienten, no perciben todo lo que es espiritual. Y lo nacido del Espíritu con mayúscula, lo nacido del Espíritu Santo, es espíritu, es decir, la persona que se ha hecho nueva con el Espíritu Santo, percibe el lenguaje del Espíritu, vive en el Espíritu. Esa persona no puede ser carnal, no puede ser materialista, no puede ser una persona
que viva para este mundo. ¿De acuerdo? Y sigue. No te asombres que te haya dicho tenéis que nacer de lo alto. Y luego hay una frase muy enigmática, una frase que nadie comenta, pero es muy enigmática y muy reveladora. Dice lo siguiente. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Vamos a volver a leer. El viento sopla donde quiere. Oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Es decir, todo aquel que nace del Espíritu Santo es aquel que se abandona por completo a Dios. Es decir, es aquel que se pone en manos de Dios y dice, tú vas a llevar mi vida. Te dejo las riendas de mi vida, te las dejo a ti. Y como le ha dejado las riendas de su vida, ya no va controlando todo. Es decir, Dios lleva su vida y hace los cambios en su vida que quiere y la persona se adapta, pero con tal velocidad y con tal gusto que ni se entera, no le molesta, no es a que decir, ostras, tengo un cambio de planes, me cachis en la mar, bueno, nos hemos de adaptar, pues ¿qué le vamos a hacer? No, eso no es una persona que vive del espíritu. La persona que vive del espíritu dice, ay Señor, pues querías otra cosa, pues gloria a ti, vamos a hacer otra cosa. ¿Me explico? Por eso dice, el viento sopla donde quiere, oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, porque no sabes nunca. Dios lleva tus planes. Y la verdad es que es una vida sorprendente y a veces divertida. Y más de una vez. Desde luego el Señor es increíble.